Muy bien, continuando con el manual de señalización vial y dispositivos de seguridad, comenzamos o reanudamos en el apartado 9, que implica las aplicaciones particulares. Las aplicaciones particulares son casos, como dice su nombre, particulares de señalización vial que se utilizan en conjunto de señales. Estos pueden agruparse en dos tipos: especificaciones concretas y ejemplos de aplicación. En especificaciones concretas encontramos cuatro apartados. En el apartado A indica el señalamiento informativo de auxilio vial. En el apartado B, señalización para cruce de ferrocarril. En el apartado C, señalamiento en rampas de emergencia para frenado en carreteras. En el apartado D, sistemas de control de velocidad. En los ejemplos de aplicación también tenemos cuatro apartados, que en el apartado del inciso A es la señal informativa de destino tipo puente para indicar la entrada y salida de ciudades o regiones que promocionan productos turísticos. En el apartado B es la unidad de información visual turística de la entidad federativa. En el apartado C es la integración del señalamiento informativo de destino turístico y de servicios en señalizaciones existentes y para proyectos. En el apartado D es la señalización para indicar los tipos de plazas de cobro. Muy bien. Vamos a comenzar primero con las especificaciones concretas, específicamente en el primer punto, que es la señalización informativa de auxilio vial. Comenzamos con un primer punto del inciso A, que es la señalización informativa del número telefónico para emergencias. Esta es utilizada para informar a los usuarios de las vialidades el número telefónico para emergencias mediante el cual puede solicitar asistencia en caso de enfrentar o reportar alguna eventualidad durante el trayecto. Estos tableros o señalizaciones se colocan aproximadamente a 1,5 metros de lo que es el hombro de la carretera y con una distancia entre ellas de 30 kilómetros aproximadamente. Y como podemos ver en la figura, en el lado izquierdo se indica lo que sería el auxilio turístico. En el lado derecho se aplica o se describe la asistencia telefónica en vialidades. Por la parte de abajo se complementa un tablero. Esta lleva la leyenda de dependencia que proporciona el servicio y el horario de atención. En este caso, Capufe, o más bien visto en el ejemplo, podemos ver que es Capufe, que trabaja las 24 horas. El teléfono sería 074. Y aquí están los servicios que ofrece para los turistas. Ahora pasamos con la señalización informativa de auxilio vial. En un punto 2 de este mismo tema, es la señalización informativa para la ubicación de cabinas telefónicas para emergencias, que normalmente las conocemos como SOS. Las cabinas se usan para indicar a los usuarios dónde ellos pueden solicitar asistencia vial o peatonal. Estas cabinas están espaciadas entre ellas en aproximadamente 2,5 kilómetros en posición 3 bolillo. Esto es para dar atención a ambos sentidos de circulación, por lo que es la señalización como tal. Para esto o para indicar en dónde puedes tú recibir asistencia, se ponen dos señales previas, que es dos señales indicando a qué distancia se encuentra la cabina y una señal donde indica que ya llegas a la cabina. Normalmente se colocan las dos primeras a 1000 metros y 500 metros. Después se coloca un tablero adicional con una flecha indicando que ya has llegado a la tabla. Señalización informativa para peatones. Es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que esta se coloca a 1,5 metros del hombro de la carretera. Esta consiste en un tablero de 61 por 40 centímetros y tiene las mismas especificaciones que indica 1000 metros y medio y 500 metros. Seguimos con el tema de especificaciones concretas, ahora pasando al segundo apartado,
El inciso B, señalización para cruce de ferrocarril. Estas son usadas en zonas donde se presenta un cruce a nivel de ferrocarril con carreteras o con vialidades urbanas. Se utilizan varias señales en conjunto, o sea, quiere decir que en una sola demostración puedes ver varias señales. Esto con el propósito de evitar accidentes con el ferrocarril. Esta señalización siempre debe estar acompañado por la señal restrictiva, que es alto. Si hay dos vías, se coloca un tablero indicando que hay dos vías. La estructura de este siempre debe ser un poste blanco y se indica el kilómetro de la vía férrea. En este mismo apartado encontramos una especificación en donde están los sistemas de control de velocidad en cruces a nivel de ferrocarril en carreteras e intersecciones. Sistemas de control de velocidad para cruces a nivel con vías férreas para velocidades de operación de proyecto de 40 y 60 km por hora. Como podemos ver en las imágenes, tenemos dos especificaciones, que es la velocidad de 40 km por hora y la velocidad de 60 km por hora. En la velocidad de 40 km por hora es la velocidad a la que nosotros debemos cruzar, o más bien debemos de tomar en cuenta para evitar algún accidente. Si nos damos cuenta, en la primera imagen del lado izquierdo tenemos la señalización a 150 metros de que hay un cruce con vía férrea. Seguido de eso, a 100 metros nos indica un tope. El tope nos ayuda a detener más la velocidad y que reduzcamos algún accidente. Después, seguido de eso, ya nos indica que debemos de estar a 30 km por hora para comenzar a reducir más la velocidad. Llegando al cruce, pues tenemos las debidas señalizaciones, que viene alto y ferrocarril. Del otro lado, del lado derecho, que es la velocidad de 60 kilómetros, tenemos mucho más antes, como obviamente vamos un poco más rápido, las señalizaciones van a ir un poco más alejadas de la vía férrea. En este caso, este se alejó 230 metros, que en este caso nos está indicando que estamos a esa altura para llegar a la vía férrea. Seguido de un tope que está a 150 metros y con los reductores de velocidades, que aquí ya tienes que estar a 30 kilómetros por hora. Estos, o más bien cada tipo de vialidad, cuando nos encontramos con una intersección de vías férreas, se deben de adaptar a las condiciones físicas y operativas del cruce con una vía férrea. Esto depende de lo estipulado en el capítulo 2 del mismo manual, que ya previamente mis compañeros han explicado. Tenemos ahora para una velocidad de 80 km por hora y otra velocidad de 110 km. La velocidad de 80 km por hora, notamos que ya está mucho más alejada la señalización de que vamos a encontrar con un cruce. Está a 600 metros. Seguido de eso, un tope, la señalización adicional, bueno, otra señalización en donde indica la velocidad a la que tenemos que ir, en este caso 60 kilómetros por hora. Obviamente, pasando los 60 kilómetros debemos de seguir reduciendo hasta llegar a los 30 kilómetros por hora y poder pasar la vía férrea con una velocidad menor y evitar accidentes. En la velocidad de 110 kilómetros podemos notar que ya tenemos al inicio de nuestra imagen una señalización de 80 kilómetros por hora, que es a la velocidad que ya debemos de ir conduciendo ahí. Obviamente va desaumentando, llegando a 60 kilómetros y a 30 kilómetros. Tenemos el sistema de control para control de velocidad para intersecciones. En este caso es muy diferente porque es, digamos, una zona más urbana. Una zona más urbana en donde pues obviamente tenemos diferentes entradas y salidas, o más bien diferentes intersecciones entre las mismas carreteras.
Como podemos ver en la imagen del lado izquierdo, tenemos una calle que va directo hacia la vía férrea y una calle que antes de la vía férrea está intersectando. En eso tiene especificaciones muy diferentes o un tanto diferentes. Eh, Como previamente nosotros vamos a ir disminuyendo la velocidad por la intersección de la misma carretera, pues obviamente vamos a despegar un poco lento. En este caso sí es necesario seguir las indicaciones. En este caso no nos indica alguna indicación, pero lo normal es 20 kilómetros por hora o 30 kilómetros por hora. Si el espacio disponible para el sistema de control de velocidad tiene una longitud menor a 45.80 metros, en estos casos solamente se requiere un diseño especial. Si esta longitud es mayor a 160 metros, se aplica para el control de velocidad de 40 metros. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que estamos ubicados en el centro de la intersección entre las carreteras y la distancia hacia la vía férrea es de más de 160 metros, pues obviamente usamos diferentes restricciones como las que vimos anteriormente. Pero si está a no más de 45.80 metros, es necesario usar esta restricción, la que estamos viendo en este momento. Pasamos a otro apartado, que es el apartado C. Indica el señalamiento en rampas de emergencia para frenado en carreteras. El diseño del señalamiento de una rampa de emergencia para frenado está integrado tanto por el señalamiento vertical como por el señalamiento horizontal, que son esos previos a la rampa. Están previos y en ella, adicionales a los señalamientos necesarios de la carretera. Primero vamos a comenzar explicando el señalamiento horizontal, que este podemos encontrarlo ya sea antes de llegar a la rampa, justo en la rampa y en la rampa. Es para que quede un poco más específico y más claro, no quede ninguna duda. El señalamiento vertical en rampas de emergencia para frenado en carreteras. Son las señales restrictivas en rampas de emergencia para frenado en carreteras. Estas se instalan con con una condición, o más bien la más notoria y la principal, que es no estacionarse sobre la intersección de la rampa de frenado. ¿Esto con qué finalidad? Tiene la finalidad de no tener un accidente y precisamente como la rampa de frenado es para frenar, obviamente, es cuando normalmente los autos, camiones, autobuses o cualquier vehículo se queda sin frenos y esa es la forma en la que puede frenar. Se indica con una línea roja que va llegando hasta la rampa. Si el camión o vehículo está ubicado en la línea roja, quiere decir que está en emergencia y que debe de estar en la rampa de frenado. Es por ello que no podemos dejar estacionados carros a un costado o antes de la rampa de frenado porque puede ocasionar accidentes que serían muy graves. Em, las señales informativas de destino en rampas de emergencia para frenado en carreteras. Bueno, continuando con el señalamiento vertical, podemos encontrar las diferentes señalizaciones que nos indican antes y en la cama de frenado. Em, Se instalan en la carretera dos señales informativas de destino. En este caso nos indican el entronque en donde va a entrar el vehículo y va a frenar. Se instalan también banderas que indican que ya estás llegando a la rampa de frenado. Estas son instaladas normalmente a no menos de 200 metros de esta entrada. Digamos que cada 200 metros se va indicando qué distancia es la que te falta para llegar. En este caso podemos ver que en, en la señalización amarilla ya te indica la rampa de frenado, en donde ya tienes el acceso y antes de ello te indica a qué distancia está situada la rampa de frenado.
Vamos con el apartado 3, que es señales informativas de recomendación en rampas de emergencia para frenado en carreteras. Se instalan 4 señales informativas de recomendación SIR. En el primer punto, como primer punto viene una leyenda que dice pruebe sus frenos, en donde te indica que debes de probar tus frenos para saber si es necesario que uses la cama de frenado o la rampa de emergencia. En el inciso B, una leyenda diciendo vehículos sin frenos siga la raya roja. Eso va a ser explicado un poco más adelante, que es el señalamiento horizontal. En el inciso C, dos señales con la leyenda ceda el paso a vehículos sin frenos. Eso va destinado a los que tienen un buen funcionamiento de sus frenos en ese momento y no es necesario que estén, digámoslo así, estorbando. Normalmente, ¿dónde se ubican esas rampas de frenado? Son ubicadas en una pendiente o después de una pendiente. Normalmente, si nosotros vamos en una pendiente, tendemos mucho a utilizar el freno. Es por eso que a veces el freno comienza a fallar y por eso se colocan las rampas de emergencia para frenado. Como tenemos esos tipos de señales, también tenemos las señales de información general en rampas de emergencia. Estas se instalan en la carretera con una información general a no menos de 500 metros de la rampa de emergencia para frenado, preferentemente en el sitio donde se señala la raya. Esta raya es la guía hacia la rampa de emergencia para frenado continuo. También tenemos las señales diversas en rampas de emergencia para frenado en carreteras. Estas se instalan unos indicadores de obstáculos en una zona neutral, que están formados por rayas canalizadoras en la entrada a la rampa de emergencia para frenado, así como indicadores de alineamiento con reflejante rojo, ubicados cada 20 metros en ambos lados de la cama. Desde donde inicia la rampa hasta donde termine la cama, a excepción de la rampa tipo RE1, que previamente ya ha sido comentada en anteriores puntos a el punto 9, en la cual se colocan estos indicadores hasta donde el montículo alcanza un espesor de 60 centímetros. Estas señales diversas deben cumplir con todos los requisitos establecidos en este manual, excepto el color rojo del reflejante de los indicadores de alineamiento, que debe estar dentro del área cromática definida por las coordenadas de los puntos que se muestran en el apéndice A-3, que previamente los vamos a ver. Ahora vamos con el señalamiento horizontal en rampas de emergencia para frenado en carreteras. Vamos a comenzar con el primer punto, que es la raya guía hacia la rampa de emergencia para frenado discontinuo. Se utiliza para guiar a los vehículos que pudieran estar fuera de control, desde el sitio donde inicia la pendiente descendiente continua y prolongada para la que se diseña la rampa. Esta está ubicada hasta 1000 metros antes de su entrada, o sea, 1 kilómetro. Es el lugar donde los conductores han de tomar la decisión de entrar en ella, si es el caso necesario. Se sitúa al centro del carril descendiente de la carretera o si esta es de 2 o más carriles por sentido de circulación, al centro del carril de alta velocidad y consiste en segmentos de 5 metros separados entre sí. Seguimos con la raya guía hacia la rampa de emergencia para frenado continuo. Es lo mismo, solamente que se utiliza para guiar en forma continua a los vehículos que estén fuera de control desde el sitio donde concluya la raya para el frenado. Esta comienza a ubicarse a la derecha de la carretera a no menos de 500 metros. Esta se ubica antes de la entrada, obviamente, y termina hasta entrar a la cama de frenado. Para este caso también tenemos botones reflejantes, que son líneas de guía que, como podemos saber en la noche, son usados en la noche, para podernos guiar y poder hacer una buena maniobra en caso de ser necesario. Estos son de color rojo, están ubicados a cada 15 metros y en curvas a cada 30 metros. Bueno, estos botones reflejantes que son de color rojo deben ubicarse dentro de las coordenadas cromáticas
que están indicadas en el apéndice A3, que después lo veremos con mis demás compañeros. Seguimos con las especificaciones concretas, ahora pasando al inciso D, que trata sobre los sistemas de control de velocidad. Que esto prácticamente nos dice que, con base en un estudio de ingeniería de tránsito, se efectúa la selección y ubicación de los dispositivos para el control de la velocidad dependiendo de las características de la carretera. Como punto 1, comenzamos con las áreas de conflicto. Estas son agrupadas en 6 apartados, que son 6 apartados en donde 1 corresponde a la zona urbana y 5 corresponden a la zona rural. Comenzamos con la zona urbana, que es el apartado número 1. El grupo de conflicto al que se va destinado es el cruce de peatones. Más que nada este nos indica cuando estamos en zonas escolares, de hospitales, comerciales, residenciales o cualquier otra en donde sea necesario proteger el flujo peatonal. Se incluyen las aproximaciones a estaciones de cuerpos de emergencia. Quiere decir que vamos a encontrarnos con diferentes señalizaciones o indicaciones en donde debemos de respetar el cruce de peatones. Comenzamos ahora con la zona rural, en el apartado 2, que el grupo de conflicto es aproximación a zona urbana. Esta nos indica más que nada las entradas a ciudades y a poblados, en donde normalmente nos indican que estamos llegando a una zona rural, a una zona donde hay poblados. Nos indican también reducir velocidades, señalamiento de topes, señalamiento de cruce de peatones. En el apartado 3 es intersección próxima. Intersecciones a nivel con otra carretera o vialidad de mayor importancia. Las intersecciones a nivel con vías de ferrocarril se consideran en el apartado 1.2.1 de este capítulo. Es lo mismo, solamente que es cuando llegamos a intersectar con una carretera de la misma carretera en la que vamos. En el número 4, el grupo de conflicto es la curva cerrada. Son las curvas en las que, para evitar que los vehículos salgan del arroyo vial, la velocidad debe ser menor del 80% de la velocidad de operación del tramo inmediato anterior a la curva. En el apartado 5 es el cruce de peatones. Esto también es como el primer punto, que es para proteger a los peatones, ya sea en zonas escolares, zonas de hospitales, zonas turísticas, etc. En el apartado 6, pendiente pronunciada descendiente. En este apartado tenemos como una característica la pendiente. Cuando nosotros nos encontramos en una carretera que comienza a tener pendiente, nosotros debemos de reducir la velocidad porque, en pocas palabras, nuestro automóvil tiende a encarrerarse y en ocasiones los frenos comienzan a fallar o algún tipo de falla mecánica. Entonces, los tramos cuya pendiente descendiente sea mayor del 6% en más de 5 kilómetros, donde los vehículos se aceleran por efecto de la gravedad. Es lo mismo, es necesario proteger a los peatones o más bien evitar algún accidente. Vamos con el apartado 2, que es la selección y ubicación de los dispositivos para el control de la velocidad. Esto va de la mano con la otra tabla, solamente que aquí nos indican qué tipos de señalizaciones debemos de considerar para ese tramo de nuestra carretera. Por ejemplo, en el punto A, que es la designación, en el punto A, nos indica los dispositivos para el control de la velocidad. Acá nos indica diferentes puntos. Por ejemplo, en el inciso A, los dispositivos para el control de velocidad indica que son rayas con espaciamiento logarítmico. ¿En dónde? En curva cerrada y en pendiente pronunciada descendiente. En el apartado B, nos indica rayas con espaciamiento logarítmico y vibrador de botones.
Esto nos indica en todos los apartados, que es el cruce de peatones, aproximación a zona urbana, intersección próxima, curva cerrada, cruce de peatones y pendientes pronunciada descendiente. En el inciso C nos indica dos dispositivos, que es rayas con espaciamiento logarítmico y reductor de velocidad. Este solamente está marcado en 4 casillas, que es cruce de peatones, sistema aproximación a zona urbana, intersección próxima y cruce de peatones. En el apartado D nos indica 3 dispositivos, que es rayas con espaciamiento logarítmico, vibrador de botones y reductor de velocidad. Nos indica solamente 3 apartados, que es en el cruce de peatones, intersección próxima y cruce de peatones nuevamente. ¿Esto con qué finalidad? Va de la mano, les digo, con otra tabla, porque nos indica en dónde vamos a colocar los diferentes dispositivos y en qué situaciones, más bien en donde podamos evitar algún accidente. Para llevar a cabo primero esto, primero hacemos una selección del sistema, o sea, indicamos em, las diferentes características en las que se encuentra nuestra carretera para así poder tomar en cuenta los diferentes tipos de dispositivos que utilizaremos. Em, Después de esto, hacemos un conteo de distribución de los dispositivos del sistema, en el sistema. Esto es prácticamente lo mismo que vimos en la anterior tabla, únicamente indicando que cómo es que se usa o por qué se usa en estos casos. Cada sistema se integra con los dispositivos de control de la velocidad apropiados, las marcas sobre el pavimento aplicables conforme lo indicado en este manual, tales como las señales preventivas, restrictivas e informativas, así como raya de alto y rayas para el cruce de peatones que se requieran según el área de conflicto que se desea proteger. Se muestran esquemáticamente las ubicaciones de esos elementos en los sistemas de control de velocidad más comunes para los 6 grupos de conflicto considerados. En general, para el emplazamiento de los dispositivos de control de la velocidad se tomará en cuenta lo siguiente. En nuestro primer caso, como vimos en la primera tabla que vimos, que es el grupo 1, cruce de peatones en zona urbana. Como podemos ver, este es el área. Si observamos en la tabla del lado izquierdo, notamos que viene 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80, incluso hasta 110. Esto nos indica la velocidad, o más bien, sí, la velocidad de del vehículo sobre la carretera. En el momento que nosotros nos encontramos con señalizaciones con cruce de peatones en una zona urbana, notamos que en la tabla, que en la gráfica disminuye hasta el número 60. Esto quiere decir que debemos de disminuir al momento antes de encontrarnos con los peatones, hasta una velocidad de 60 kilómetros por hora. En el apartado 2, aproximación a zona urbana, normalmente indica que estamos a 90 kilómetros por hora. Esto quiere decir que utilizamos diferentes dispositivos para reducir las velocidades hasta por lo menos 80 kilómetros por hora de manera gradual. Ya después nos vamos a encontrar con la señalización de 50 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora, y al final nos vamos a encontrar siempre con un reductor de velocidad. Nos encontramos ahora con el grupo 3, que es intersección próxima. En este es prácticamente lo mismo. En este aplica cuando vamos a 90 kilómetros por hora y si notamos baja hasta 80 kilómetros por hora. Obviamente siempre llegando a antes de la intersección vamos a reducir la velocidad mínimo hasta el 30 kilómetros por hora. En una curva cerrada. En este caso es muy diferente la aplicación de esto mismo, porque vamos a una velocidad, suponiendo, de 90 kilómetros por hora, tenemos que bajarla a 70. Normalmente siempre bajamos la velocidad drásticamente, o por lo menos la señalización hace que bajemos drásticamente para evitar accidentes. Si nosotros vamos reduciendo la velocidad
un poco lento, en ocasiones puede que la misma inercia orille, nos orille hacia, en este caso a veces, un muro de contención o algo que esté protegiendo. Como podemos ver, tenemos diferentes reductores de velocidad. Va dependiendo de qué tan cerrada esté la curva o qué tan abierta sea la curva. En este caso tenemos de 60 km por hora, reduce a 40. Para el cruce de peatones en zona rural es un poco diferente, ya que estamos a una velocidad de 90 km por hora y baja hasta 70 km por hora. Tenemos las diferentes indicaciones de señalización, en donde comienza diciendo principia zona urbana a 500 metros y previamente o después de eso comienza a reducir la velocidad, que es a 400 metros, indicando con un tope. Pasando el tope es necesario que ya estemos a 60 km por hora. En la última señalización tenemos una velocidad de 40 km por hora para ya pasar de una manera mucho más lenta y tener más precaución para el cruce de los peatones. En el grupo 6, que es la pendiente pronunciada descendiente. En este caso, nuestra velocidad la reducimos un poco más o menos brusca. Cuando vamos a 90 km por hora, bajamos hasta 80. Vamos frenando de una manera prolongada. En estas partes nos mencionan los diferentes tipos de señalamientos. Por ejemplo, nos indican el señalamiento de cruce de otra carretera, señalamiento de 60 km por hora, en donde nosotros ya debemos ir reduciendo la velocidad, y otro señalamiento que nos indica la distancia a la que está el cruce peatonal, el cruce de otra carretera. Ya bajando la velocidad, pues vamos reduciendo y así hasta llegar a lo indicado. Pasamos ahora con el apartado 2. En este apartado vamos a explicar los ejemplos de aplicación. Comenzamos con el inciso A. Señal informativa de destino tipo puente para indicar la entrada y salida de ciudades o regiones que promocionen productos turísticos. Bueno, en este es una señal informativa de destino que indica la entrada y salida de ciudades o regiones que promocionan productos turísticos para informar al conductor y al público en general acerca de la zona que se visita. Como podemos observar, las diferentes señales que nos indican en zonas turísticas son normalmente carteles grandes que indican la región, el nombre de la región, el nombre de la región y un mensaje estimado hacia el conductor o las personas que están en el vehículo o incluso de peatones. Normalmente sus dimensiones deben ser grandes. En este caso es de 800 centímetros y 244 centímetros, que quiere decir que son de 8 metros aproximadamente, y de ancho, de grosor, perdón, de 2 metros y medio aproximadamente. Tenemos un inciso B que indica Unidad de Información Visual Turística de la entidad federativa. Esta se utiliza para proporcionar información al usuario de sitios y atractivos turísticos de la entidad federativa a la que se está ingresando, mediante el uso de un tablero que contenga el mapa de carreteras y los sitios de interés turístico y de servicios. Como podemos ver, podemos observar las diferentes restricciones de dimensiones en las áreas de aplicación de la Unidad de Información Visual Turística de la entidad federativa. Las áreas de aplicación tenemos identificador del programa. Debe tener un ancho de 110 y un alto de 120. Simbología y datos generales 110 y 200. Señales informativas turísticas 20 y 20. Un mapa con aproximadamente 390 centímetros y 332 centímetros de alto. Las particularidades de este tablero están dadas por los elementos gráficos que la componen.
Estas características específicas se ejemplifican y las áreas de aplicación en las que se colocan cada uno de los elementos deben distribuirse como se muestra en la figura en la que estamos viendo, y debe ajustarse a las dimensiones que es necesario o que vimos hace un momento. Bueno, la composición de este tablero, que es un mapa indicando la zona turística a la que estamos. Como punto 1 son los elementos del tablero. Primero debe tener forma y dimensión. La forma y dimensión es la del mapa. Debe tener aproximadamente una escala para que pueda ser apreciado de una forma mejor. Debe tener identificador del programa. También debe de contener su simbología, indicando en esos casos iglesias, hoteles, restaurantes, en caso de ser necesario, si tienen playa, pues zona de playa, zoológicos y diferentes atracciones que ofrece la zona. Eh, como bien debe tener el mapa indicando todo el lugar en donde puedes visitar y en donde estás ubicado. También debe de contener el color para tener una mejor apreciación de ello. Se debe respetar estas características descritas, sin embargo sus dimensiones podrán ser mayores siempre y cuando la autoridad competente así lo autorice. Otro punto que debe de ser de forma necesaria es la ubicación, que son las unidades de información visual se colocan en las carreteras en el límite de estados, fuera de la vialidad en áreas específicamente diseñadas para la colocación de esta señal, como son paradores, áreas de descanso, gasolineras, miradores, plazas de cobro, etc., en las cuales el conductor puede detenerse y consultar la información proporcionada. Otro punto necesario es la integración del señalamiento informativo de destino turístico y de servicios en señalizaciones existentes y para proyecto. Estamos ahora en el inciso C, otro de los puntos que es de ejemplos de aplicación. Bueno, las señales o conjuntos modulares se ubican en las intersecciones a no más de 5 kilómetros del destino. Como complemento de señalamiento informativo de destino, no deberá interferir con la señalización vial preventiva, restrictiva e informativa y deberán colocarse con la separación indicada. Como podemos observar en esta imagen, eh, este, este texto nos indica en dónde deben de estar ubicadas las diferentes señalizaciones turísticas, dejando el espaciado de los dispositivos de aplicación, por ejemplo, los reductores de velocidad, topes, etc. Normalmente nos indica que es a no más 5 kilómetros del destino. Es decir, si me faltan 10 kilómetros, obviamente voy a encontrar una señalización 10 kilómetros de 5 kilómetros antes de llegar al destino, en donde nos indica que hay alguna atracción turística, pirámides, restaurantes, playas, hoteles, etc. Comenzamos ahora con el punto D y último de los ejemplos de aplicación, que nos indica la señalización para indicar los tipos de pago en plazas de cobro. Señalización horizontal en zona de cobro. Es el señalamiento horizontal en las aproximaciones, debe ser conforme a lo establecido en el capítulo 3, que previamente ya fue visto. En el punto 2, señalización de aproximación a la plaza de cobro. Es la señal en donde nos indica el pago de cuota, ya sea con tarjeta, con telepeaje y con efectivo. Se integra el señalamiento vial en aproximación a la plaza de cobro. 3. Señal SIS 69 que nos indica el pago de cuota con tarjeta, ya sea crédito, débito y prepago. Este se utiliza para informar al usuario del carril dónde se puede efectuar el pago mediante tarjeta. Se adiciona un tablero que indica los carriles y en dónde se realiza el pago con tarjeta. Y seguido del mismo se coloca un señalamiento que nos indica con una flecha el punto de cobro.
como podemos ver en estas imágenes, nos indica qué carriles están disponibles para pago con tarjeta, ya sea de crédito o débito y prepago, que nos indica el carril 2 y 3. Después nos indica por dónde hay que continuar para llegar a el cobro. Después, en un punto número 4, nos encontramos con el pago de cuota con telepeaje. Esta señal se usa para informar al usuario dónde se realiza el pago mediante el telepeaje, que normalmente es, si podemos imaginar, como una tipo cámara que indica hacia el vehículo y nos cobra de manera directa. 5. Señalización para indicar las cabinas fuera de servicio o en operación. En este apartado indica a los usuarios las cabinas en existencia y en operación. Estas son colocadas en la parte superior izquierda a un costado del tablero, que indica el número de cabina y el tipo de pago. Vamos con el punto 6. Señalización para indicar el tipo de pago. Este señalamiento está constituido por las señales informativas de servicios que indican los diversos tipos de pago. Se coloca en la parte inferior del conjunto, que son señales que se utilizan para indicar las cabinas en operación y el número de cabina. Como podemos ver, tenemos una X, una línea verde indicando hacia abajo, el número de cabina que es 2 y los tipos de cobros que tiene telepeaje, tarjeta y efectivo. Normalmente las indicaciones de la X y la flecha son tipo LED y está restringido que deben de ser tipo luminosas para que su uso sea de dos formas. En algunas ocasiones se coloca la flecha verde y en otras ocasiones la X en color rojo para indicar si está en operación la cabina. Eh, Vamos con el apartado 7. El punto 7, señalización para indicar el monto de cuotas según el tipo de vehículo y número de ejes. Esta señal indica la lista de cuotas, pudiendo ser luminoso o de mensaje cambiable. En esta nos indican, más bien están ubicadas al inicio de la cabina y nos indican el precio que debemos de pagar para poder cruzar el peaje. Esto con la finalidad de darle mantenimiento a la carretera y tener un mejor rendimiento de ella. A continuación se muestra una imagen donde se aprecian las distintas ubicaciones con el respectivo señalamiento previo a la plaza de cobro. Como bien comentaba, son estos señalamientos nos tiene diferentes dispositivos o señalamientos. Por ejemplo, reductores de velocidad, que es 80 kilómetros, 60 kilómetros y 40 kilómetros. Dando indicaciones o mensajes para el usuario. En este caso nos indica que la plaza de cobro está a 1000 metros. Plaza de cobro a 500 metros y nos indica un mensaje de alerta que nos indica prepare su cuota para autos. Previamente pasando todos esos mensajes, ya nos encontramos con las cabinas, la cual es en donde nos van a cobrar y donde debemos de ver cuál está disponible y cuál no está disponible. Tenemos un acercamiento o una imagen más eh, detallada en donde nos indica el tablero de cuota y la disponibilidad de cada tipo de cobro. Si miramos la imagen de hasta abajo, podemos ver que en la caseta 3 y 2 tenemos otro tipo de pagos. Tenemos telepeaje y tarjeta de crédito o cualquier tipo de tarjeta. Y en el otro, en el 3, tenemos únicamente efectivo y tarjeta. Y si observamos la que está del lado derecho, que es la caseta 1, tenemos únicamente telepeaje. Y bien, esto fue todo
mi parte sobre mi investigación y lo expuesto. A continuación vamos a comenzar con mi otro compañero con la explicación del manual de señalización vial y dispositivos de seguridad. Gracias.